Imagina un frío tan absoluto que cada respiración se convierte en cristales de hielo dentro de tus pulmones. Estamos a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en una de las cumbres más desoladas de la cordillera andina, donde el viento no susurra sino que aúlla con la furia de 1.000 espíritus atormentados. Aquí, en esta tumba blanca donde la vida humana no tiene derecho a existir, yace el cuerpo de un adolescente. Su rostro permanece inmaculado después de medio milenio. La piel conserva una tersura antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el momento exacto de su último aliento. Sus párpados cerrados custodian secretos que ninguna civilización moderna debería descubrir. Las manos, delicadas y pequeñas, se entrelazan sobre su pecho en un abrazo que nunca termina. Viste una túnica de fibra de vicuña tan fina que los conquistadores españoles la confundirían con seda celestial. Su cabello, meticulosamente trenzado según patrones geométricos sagrados, cae sobre sus hombros como ríos negros congelados en el tiempo. Parece dormida. Parece que si pronunciara su nombre en voz alta, sus labios se separarían y exhalaría el suspiro que ha estado conteniendo durante 500 inviernos. Pero ese despertar jamás llegará. Esta joven ha habitado este sarcófago, natural de hielo y roca desde antes de que Colón pusiera un pie en el Nuevo Mundo. En nuestro presente, descubrir a una menor congelada en las alturas desencadenaría investigaciones forenses, titulares escandalosos y cacerías judiciales. La opinión pública exigiría respuestas. Los periodistas reconstruirían sus últimas horas con obsesión morbosa. Pero lo que contemplamos no es el resultado de un crimen pasional ni de negligencia parental. Lo que yace ante nosotros fue considerado el acto más noble que un ser humano podía realizar. Bienvenidos al Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 esquinas del mundo, una civilización que la historia occidental recuerda por sus acueductos imposibles y sus fortalezas de piedra que desafían la gravedad. Pero debajo de esa magnificencia arquitectónica latía un mecanismo de terror refinado, un sistema que convirtió la belleza femenina en moneda sagrada y la inocencia infantil en combustible espiritual. Hoy no exploraremos tesoros arqueológicos ni descifraremos quipus ancestrales. Hoy cruzaremos el umbral de la casa de las seleccionadas, ese laberinto de paredes ciegas donde niñas fueron transformadas en ofrendas vivientes, criadas con un único propósito grabado en sus almas desde el instante de su captura: servir al imperio con cada gota de su sangre virginal, ya fuera en el lecho ceremonial de un noble conquistador, o bajo el manto eterno de nieve en una montaña que los dioses llamaban hogar. Pero antes de que el hielo detuviera sus corazones, hubo risas, hubo sueños, hubo madres que las arrullaron bajo cielos estrellados para comprender cómo una niña termina siendo una estatua humana en el techo del mundo. Debemos retroceder las agujas del reloj hasta el siglo XV, durante el reinado de Pachacutic, el emperador cuyo nombre significa literalmente el que transforma la tierra. Visualiza una aldea agrícola aferrada a la pendiente de un valle andino. La existencia aquí transcurre al ritmo implacable de las estaciones: siembra, cosecha, sequía, lluvia. Las familias cultivan terrazas escalonadas donde crecen tubérculos ancestrales. Los niños persiguen alpacas entre muros de piedra seca. Las abuelas tejen mantas mientras mastican hojas de coca. Es una vida dura pero predecible, hasta que un día específico del calendario imperial, un día que todos conocen y que todos temen con terror supersticioso, los funcionarios estatales descienden por el camino ceremonial. Estos emisarios no son guerreros, con lanzas ensangrentadas, ni recaudadores de tributo ordinarios. Son algo infinitamente más perturbador. Son arquitectos de destinos. Visten túnicas bordadas con hilos de colores que indican su rango dentro de la burocracia teocrática. Sus rostros permanecen inexpresivos, entrenados para no mostrar empatía ni duda. No vienen a requisar cosechas ni ganado. Vienen a inspeccionar el inventario humano. Vienen a seleccionar piezas para la maquinaria sagrada del Estado. Y las piezas que buscan con meticulosidad obsesiva son niñas, pequeñas criaturas de entre 8 y 10 años que aún no conocen el significado de palabras como sacrificio,
o deber sagrado. Cuando la comitiva imperial atraviesa el arco de piedra que marca la entrada de la aldea, el aire se espesa como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse. No hay música festiva ni danzas de bienvenida, solo un silencio denso, casi sólido, que aplasta los pulmones de cada aldeano. Las madres instintivamente atraen a sus hijas hacia las sombras de sus chozas, en un gesto desesperado e inútil de protección. Los padres agachan la cabeza, sabiendo que cualquier gesto de resistencia no solo pondría en peligro a la niña, sino a la familia completa, quizás a la aldea entera. Desafiar a los emisarios del Sapa Inca es desafiar al Hijo del Sol, y eso equivale a escupir al rostro de la divinidad misma. El proceso de selección es clínico en su crueldad. Los funcionarios ordenan que todas las niñas de la edad apropiada se alineen en la plaza central. Caminan frente a ellas con la misma mirada evaluadora que un comerciante de jade usa al examinar piedras preciosas bajo la luz directa del mediodía. Lo que buscan trasciende la belleza ordinaria. Buscan la perfección que hace que los mortales contengan el aliento. Las manos expertas de los inspectores tocan rostros infantiles, palpan la textura de la piel, verifican la simetría de las facciones, separan los labios de cada niña para inspeccionar su dentadura, buscando piezas faltantes o desalineaciones. Examinan cada centímetro de piel expuesta, buscando imperfecciones que las descalifiquen, una cicatriz de una caída olvidada, una marca de nacimiento en forma irregular, un lunar demasiado prominente. La más mínima desviación del estándar de perfección resulta en rechazo inmediato. Solo las impolutas, aquellas cuya belleza parece desafiar las condiciones precarias de su existencia campesina, avanzan a la siguiente fase. Para los padres de una niña elegida, el momento desencadena una tormenta de emociones contradictorias. Hay orgullo religioso genuino. Su hija ha sido considerada digna de los dioses. Hay también un cálculo pragmático de supervivencia. El Estado recompensa generosamente a las familias que entregan a sus hijas. Se les conceden exenciones tributarias, se les regalan llamas reproductoras, se les otorga estatus social elevado dentro de su comunidad. Es un ascenso instantáneo en la jerarquía imperial, pagado con la moneda más dolorosa imaginable, la ausencia permanente. El padre comprende que está asegurando el futuro material de su clan, pero el precio es un vacío que ninguna cantidad de privilegios puede llenar. En el instante en que el funcionario señala a la niña y pronuncia la palabra ritual, Akla, su vida anterior se evapora como rocío bajo el sol del mediodía. Deja de ser la hija de sus padres. Su nombre de nacimiento es eliminado de los registros oficiales. Su pasado es borrado como se borra un dibujo en la arena. Ese mismo día, sin ceremonias de despedida prolongadas, sin tiempo para memorizar el rostro de su madre una última vez, la niña es escoltada fuera de su aldea natal. Ya no pertenece a su familia. Ahora es propiedad absoluta del Tahuantinsuyo. Su infancia acaba de morir. Su función como tributo sagrado acaba de comenzar. El viaje desde las aldeas periféricas hasta los centros administrativos imperiales es el último contacto que estas niñas tienen con el mundo exterior sin restricciones. Cuando finalmente atraviesan las puertas monumentales de Cusco, la capital del ombligo del mundo, o de las capitales provinciales, son conducidas directamente hacia una estructura arquitectónica que domina el paisaje urbano no solo por su escala, sino por el misterio impenetrable que la rodea, el Aclahuasi. Desde el exterior, el edificio comunica poder a través del lenguaje mudo de la piedra. Sus muros están construidos con la técnica del tallado perfecto, bloques masivos de andesita, encajados con tal precisión microscópica que una hoja de obsidiana no podría deslizarse entre las junturas. Pero lo verdaderamente inquietante no es la maestría constructiva, sino lo que falta. No hay ventanas que permitan mirar hacia la ciudad. Son muros ciegos, superficies de piedra impenetrables diseñadas con doble propósito: impedir que intrusos espíen hacia adentro y asegurar que ninguna de las mujeres recluidas pueda jamás contemplar el mundo exterior. Es simultáneamente templo, convento y prisión de máxima seguridad. Al cruzar el umbral,
Las puertas de madera reforzada con bronce se cierran detrás de las niñas con un estruendo que resuena en sus huesos. Ese sonido es la muerte de su libertad, el epitafio de su autonomía. Dentro, el Aclahuasi se revela como una ciudad autónoma dentro de la metrópoli, un laberinto de patios interiores donde la luz del sol penetra en haces verticales, jardines donde crecen plantas medicinales y ornamentales, talleres donde el sonido de telares crea una sinfonía monótona. El aire huele a incienso de copal, a lana de alpaca recién teñida y a algo más, algo indefinible que tarda días en identificar. Es el olor de los sueños muriendo lentamente. Aquí comienza la metamorfosis. Las niñas entran en un universo exclusivamente femenino, purificado de cualquier presencia masculina contaminante. Los únicos hombres con permiso para traspasar estos muros sagrados son el Sapa, Inca mismo, considerado una encarnación terrenal de Inti, el dios Sol, y ocasionalmente sus médicos personales para inspecciones sanitarias. El resto del personal de vigilancia y servicio está compuesto por eunucos, hombres castrados, cuyas voces agudas y rostros lampiños sirven como recordatorio viviente de lo que el sistema hace con aquellos que sirven demasiado cerca del poder absoluto. Pero las verdaderas arquitectas del sistema son las mamakuna. Son mujeres mayores, antiguas Akyakuna que sobrevivieron la selección y eligieron o fueron obligadas a elegir quedarse dentro de estos muros para siempre. Ellas gobiernan este microcosmos femenino con disciplina que haría parecer laxos a los monasterios, benedictinos más estrictos. Bajo su tutela implacable comienza el adoctrinamiento, un proceso de lavado cerebral, lento y meticuloso diseñado para borrar la identidad individual y reemplazarla con una nueva personalidad, centrada en un único propósito: servir. La rutina diaria es trabajo incesante disfrazado de devoción sagrada. Las niñas aprenden a tejer el kompi, la tela más exquisita del imperio, tejida con fibras de vicuña tan finas que rivalizan con la seda china. Sus dedos infantiles trabajan hasta que la piel se agrieta y sangra, perfeccionando patrones geométricos complejos que representan cosmologías enteras, sabiendo que cada hilo mal colocado constituye una ofensa a lo divino. Aprenden también a preparar la haca sagrada, masticando granos de maíz durante horas hasta que sus mandíbulas duelen, fermentando con su propia saliva la bebida que embriagará a sacerdotes durante ceremonias estatales. Pero la verdadera educación no es técnica ni artesanal, es psicológica y espiritual. Día tras día, las mamakuna les susurran al oído mantras que gradualmente reemplazan sus pensamientos originales. Ya no sois hijas de mortales. Vuestro cuerpo no os pertenece. Vuestra piel, vuestro cabello, vuestro útero, todo es propiedad sagrada del Inti. Se les entrena para suprimir cualquier impulso de individualidad. Soñar con regresar a casa es traición al Estado. Sentir curiosidad por los hombres es herejía contra los dioses. Expresar tristeza por su situación es ingratitud imperdonable. Viven rodeadas de lo que cualquier campesino consideraría lujos inimaginables. Duermen sobre mantas de alpaca tan suaves que parecen nubes sólidas. Comen mejor que cualquier familia provincial. Carne fresca de llama, maíz tierno, frutas traídas desde los valles cálidos del este, chicha endulzada con miel silvestre. Pero esta dieta privilegiada no es un acto de bondad. Es una inversión estratégica. El Estado las está cebando, preparando sus cuerpos para el consumo futuro. Son engordadas como se engorda el ganado antes del mercado ceremonial. A medida que los años transcurren y las niñas se transforman en adolescentes, la atmósfera dentro de la Clahuasi sufre un cambio sutil pero palpable. La inocencia infantil da paso a una tensión sexual reprimida que flota en el aire como humedad antes de la tormenta. Ellas saben, porque los rumores circulan por los corredores de piedra en susurros nocturnos, que están siendo preparadas para algo específico. Sienten cómo sus propios cuerpos cambian, cómo la feminidad emerge de la infancia y comprenden instintivamente que esa transformación es simultáneamente su mayor valor y su peligro más mortal. Viven con el terror constante de ser encontradas defectuosas, pero también con el miedo paralelo de ser consideradas demasiado perfectas.
Es una existencia esquizofrénica, caminando sobre un filo de obsidiana donde cualquier paso en falso resulta en consecuencias irreversibles. Cada risa espontánea demasiado fuerte, cada mirada rebelde hacia las paredes que las aprisionan, cada gesto de frustración es meticulosamente anotado por las mamacuna. No existe privacidad alguna. Incluso sus sueños parecen ser monitoreados y catalogados. Están atrapadas en una jaula invisible hecha de expectativas divinas, esperando que el dueño de la llave decida finalmente cómo y cuándo consumirá su juventud. El aire dentro de la clahuasi huele perpetuamente a incienso ceremonial mezclado con miedo sudoroso, una combinación nauseabunda que se adhiere a la piel y penetra los pulmones hasta que se convierte en parte de su propia esencia. El tiempo dentro de los muros ciegos del Aclahuasi no se mide con la trayectoria del sol ni con las fases de la luna, sino con el reloj biológico implacable inscrito en cada cuerpo femenino. La infancia es un periodo de gracia temporal, pero su duración es brutalmente finita. Cuando las niñas alcanzan la madurez sexual, cuando la primera menstruación mancha sus túnicas ceremoniales blancas, suena la campana metafórica del destino. Es la señal biológica inequívoca de que el producto ha madurado. Es el momento de la cosecha humana. Los funcionarios imperiales regresan al recinto, pero esta vez el ambiente no es de evaluación preliminar, sino de decisión solemne e irreversible. Las jóvenes doncellas son ordenadas en filas perfectas, en el patio central principal. El aire vibra con una ansiedad eléctrica tan tangible que parece posible tocarla. En este punto crítico, sus vidas se bifurcan irrevocablemente en 3 caminos distintos, y ninguno de ellos fue elegido por las mujeres que caminarán por ellos. El primer camino es el pragmatismo político descarnado. Las jóvenes que poseen belleza notable pero que quizás tienen la piel un tono más oscuro que el ideal aristocrático, o que pertenecen a linajes de curacas conquistados recientemente, son clasificadas como vírgenes de regalo diplomático. En un instante dejan de ser sagradas para convertirse en moneda de intercambio político. Son regaladas por el Sapa Inca a nobles leales, gobernantes de provincias recién sometidas o aliados estratégicos. Imaginad la humillación psicológica, haber sido criada durante años creyéndose una esposa del dios Sol, destinada a la trascendencia espiritual, para terminar siendo la concubina forzada de un extraño en una provincia remota cuyo nombre ni siquiera conoces. Pasan de la castidad absoluta vigilada hasta la obsesión al lecho sexual de un guerrero desconocido, convertidas instantáneamente en objetos de placer carnal y en vientres políticos diseñados para engendrar la próxima generación de élite colaboracionista. El segundo camino es la permanencia institucional. Algunas son seleccionadas o se les permite elegir bajo coerción sutil, quedarse dentro de los muros para siempre. Se convierten en mamacuna, tomando votos de celibato perpetuo que las transforman en las nuevas guardianas del sistema opresor. Envejecerán dentro de esas paredes de piedra impenetrable, enseñando a las nuevas generaciones de niñas capturadas a obedecer sin cuestionar, perpetuando el mismo ciclo vicioso de encierro y adoctrinamiento que destruyó sus propias vidas. Son las supervivientes del sistema, sí, pero también son las carceleras voluntarias de su propia tragedia histórica, mujeres que internalizaron tan profundamente la ideología de sus opresores que ahora la imponen con celo fanático sobre las siguientes víctimas. Pero es el tercer camino el que debería helar la sangre en las venas de cualquier persona con conciencia moral. Es el camino reservado para la perfección física y espiritual absoluta. Los funcionarios caminan lentamente entre las filas de adolescentes, deteniéndose solemnemente ante aquellas que no tienen igual en toda la provincia, las que poseen una belleza tan sobrenatural que parece desafiar las leyes de la genética humana ordinaria, las que no tienen ni la más microscópica imperfección visible. Ellas son las elegidas para la Capac Ucha, el sacrificio supremo que alimenta el contrato cósmico entre el imperio y sus deidades. La propaganda estatal les dice que es el honor más grandioso que un ser humano puede recibir en vida. Se les repite hasta el agotamiento que no morirán en el sentido mortal del término,
sino que ascenderán para vivir eternamente con los dioses en sus palacios celestiales, protegiendo al imperio desde el otro lado de la realidad. Pero mirad más allá del barniz ideológico. Observad sus manos temblando incontrolablemente. Notad cómo sus ojos se dilatan con terror químico. Escuchad sus respiraciones aceleradas mientras intentan desesperadamente mantener la compostura exterior que se espera de una elegida divina. El ritual comienza con una celebración masiva en la plaza. Ceremonial principal de Cusco, el Sapa, en que en persona, el Hijo del Sol encarnado, las recibe con honores que rivalizan con las coronaciones de nobleza. El pueblo entero canta himnos sagrados y ejecuta danzas rituales, celebrando ostensiblemente la generosidad cósmica de estas jóvenes que van a entregar voluntariamente sus vidas para prevenir sequías devastadoras, terremotos catastróficos y hambrunas apocalípticas. Ellas son vestidas con las ropas ceremoniales más elaboradas del imperio, túnicas tejidas con hilos de oro auténtico, adornadas con plumas iridiscentes de guacamayo, importadas desde las junglas orientales, decoradas con alfileres de plata pulida y oro macizo. Son tratadas como diosas vivientes durante estos días finales, pero cada honor es en realidad una despedida disfrazada, un funeral anticipado para cuerpos que aún respiran. Luego comienza la peregrinación final, una marcha lenta y agonizante hacia los confines físicos del mundo conocido. La procesión ceremonial abandona la capital imperial y se dirige hacia las montañas sagradas, los apus donde habitan las deidades tutelares más poderosas. Caminan durante semanas enteras, a veces meses dependiendo de la distancia, atravesando valles fértiles donde ríos cristalinos serpentean entre terrazas agrícolas, cruzando puentes de cuerda suspendidos sobre abismos que parecen tragarse la luz del sol, ascendiendo senderos escarpados tallados en acantilados verticales. A medida que ganan altitud, el paisaje sufre una transformación dramática. El verde exuberante de los valles bajos desaparece gradualmente, reemplazado por la roca desnuda y gris de las zonas de alta montaña. Eventualmente, incluso la roca da paso al blanco cegador y absoluto de las nieves perpetuas. Estamos hablando de ascender volcanes sagrados como el Ampato o el Llullayaco, hasta altitudes superiores a los 6.000 metros sobre el nivel del mar, donde la atmósfera se vuelve tan delgada que cada inhalación se siente como respirar a través de una tela gruesa. El aire enrarecido hace que cada paso sea una batalla titánica contra la asfixia. El corazón golpea las costillas como un tambor de guerra desesperado, bombeando frenéticamente sangre que no contiene suficiente oxígeno. Los pulmones arden con cada respiración. Los músculos se quejan con dolores que atraviesan los huesos. Pero aquí es donde la crueldad sistemática se disfraza de compasión religiosa, para asegurar que las niñas lleguen físicamente a la cima sagrada y cumplan su destino sin colapsar por el terror o intentar escapar en un momento de lucidez desesperada. Los sacerdotes que las acompañan comienzan un proceso de sedación sistemática y calculada. No es un viaje consciente ni voluntario. Durante el ascenso progresivo, se les obliga a consumir cantidades industriales de aja, la cerveza espesa de maíz fermentado que normalmente se bebe en pequeñas cantidades ceremoniales, y más importante aún, se les empaca las mejillas con cantidades masivas de hojas de coca sagrada. Masticar coca es una práctica común en los Andes para combatir el mal de altura y suprimir el hambre durante jornadas laborales extenuantes, pero las dosis que reciben estas niñas son estratosféricas, diseñadas no para aliviar, sino para anestesiar la conciencia. Imaginad su estado mental durante estos últimos días. Están simultáneamente ebrias por el alcohol, drogadas hasta la incoherencia por los alcaloides de la coca, agotadas hasta el colapso por el esfuerzo físico extremo y congelándose lentamente mientras la temperatura desciende decenas de grados bajo cero. La realidad objetiva se desdibuja hasta volverse irreconocible. El miedo existencial se disuelve en una niebla química densa. Las voces de los sacerdotes que entonan plegarias suenan distantes y distorsionadas, como si vinieran de debajo del agua o desde otra dimensión. Probablemente sufren alucinaciones vívidas inducidas por la hipoxia cerebral combinada con la intoxicación por alcaloides.
Ya no caminan conscientemente hacia su muerte. Flotan en un estado liminal entre la vida y el sueño, entre el terror y la resignación narcotizada. Cuando finalmente alcanzan la cumbre designada para el sacrificio, el frío es tan absoluto que desafía la descripción con palabras humanas. Estamos hablando de temperaturas que rondan los 20 o 30 grados bajo cero. El viento corta la piel expuesta como cuchillas microscópicas de obsidiana. Respirar se convierte en una agonía donde el aire helado quema los pulmones como si fueran fuego líquido. En la cima, los sacerdotes han preparado con anticipación una plataforma ceremonial de piedras apiladas y pequeños nichos excavados cuidadosamente en la tierra, congelada y la roca volcánica. Llega el momento final e irreversible. Las niñas, apenas conscientes de dónde están o qué está sucediendo, son guiadas gentilmente a sentarse dentro de estos huecos preparados. Se las coloca en posición fetal, la misma posición en la que arribaron al mundo desde el vientre materno y en la que ahora lo abandonarán para siempre. Se les envuelve meticulosamente en mantos ceremoniales de la más alta calidad, se les rodea de ofrendas cuidadosamente seleccionadas, pequeñas estatuillas, antropomorfas de oro y plata que representan al Sapa Inca y a las deidades, recipientes con comida que nunca comerán, utensilios que nunca usarán. Es un ajuar funerario completo para un viaje sin retorno hacia el reino de los dioses. En muchos casos documentados, como el de la famosa doncella del Yuyayaco, simplemente se las dejó quedarse dormidas. El alcohol masivo combinado con las dosis estratosféricas de coca, más la hipotermia progresiva, inducen un sueño que se profundiza gradualmente hasta convertirse en coma y finalmente en muerte. Sienten paradójicamente un calor reconfortante, mientras sus órganos vitales se apagan uno tras otro en una cascada fisiológica irreversible. Cierran los ojos pensando quizás que despertarán en el palacio dorado del dios Sol, pero sus cuerpos se transforman lentamente en estatuas de carne congelada, preservadas por el frío extremo de la alta montaña. Sin embargo, la evidencia arqueológica ha revelado que no siempre fue tan pacífico como la propaganda estatal sugería. En otros casos, como el de la momia conocida como Juanita o la Dama de Ampato, la ciencia forense ha descubierto una violencia más directa e inequívoca. Quizás la niña se despertó del estupor narcótico en el último momento. Quizás el terror existencial rompió la barrera química y trató, desesperadamente, de huir, de levantarse y correr montaña abajo hacia la vida. La respuesta de los sacerdotes fue brutalmente eficiente y pragmática. Un golpe seco y contundente en el cráneo, con una macana ceremonial de piedra pulida. El hueso frontal se fractura. La hemorragia intracraneal es masiva e instantánea. La conciencia se extingue como una vela apagada por el viento. La luz detrás de los ojos se apaga en una fracción de segundo. Sea por el golpe violento o por el hielo paciente, el resultado final es idéntico e irreversible. La montaña sagrada reclama a su novia humana. La procesión ceremonial desciende lentamente, dejando atrás un pequeño montículo de piedras apiladas en la inmensidad blanca e indiferente. Abajo, en los valles habitados, el imperio celebra con festivales que duran días. Arriba, en el silencio eterno que existe más allá de la atmósfera respirable, una niña perfecta duerme para siempre, congelada en el momento exacto entre la infancia y la adultez, convertida en un objeto sagrado, despojada violentamente de su futuro para comprar la tranquilidad. Presente del imperio, pero descendamos de las nubes heladas y regresemos al nivel del suelo. Si la muerte en la cumbre congelada era considerada la puerta dorada hacia la divinidad, la apoteosis suprema reservada solo para las más perfectas, existía otro tipo de muerte en el Tahuantinsuyo. Una muerte diseñada específicamente no para honrar, sino para humillar hasta la aniquilación total. Una muerte reservada no para las elegidas de los dioses, sino para las caídas, las contaminadas, las que rompieron el contrato sagrado que ni siquiera firmaron voluntariamente. El sistema teocrático incaico tenía una obsesión paranoica casi patológica con la pureza biológica de su saclacuna. Ellas eran el patrimonio reproductivo exclusivo del dios Sol encarnado en el Sapa, en que sus cuerpos vírgenes eran considerados templos vivientes,
santuarios de carne que no podían ser profanados por manos mortales ordinarias. Pero ¿qué ocurría si el deseo humano, esa fuerza que ninguna ideología puede extinguir completamente, vencía al mandato divino? ¿Qué pasaba si una virgen del sol era tocada sexualmente por un hombre mortal no autorizado? ¿O si durante una inspección médica se descubría que había perdido su himen en secreto? ¿O si quedaba embarazada dentro de los muros, supuestamente impenetrables, de la cloaca? La respuesta legal era una pesadilla claustrofóbica diseñada para producir el máximo sufrimiento psicológico antes de la muerte. La ley incaica era cristalina en su crueldad. La sangre de una akya, al ser sagrada por definición teológica, no podía ser derramada por manos humanas mediante métodos violentos. Por lo tanto, no podían ser decapitadas con hachas ceremoniales ni apaleadas hasta la muerte en plazas públicas como criminales ordinarios. Su castigo debía ser el borrado completo de la existencia sin derramar una sola gota de sangre visible. Eran condenadas a ser enterradas vivas en cámaras selladas. Imaginad la escena con todos sus detalles horroríficos. Lejos de los festivales públicos y la música ceremonial, en algún lugar remoto del imperio, la joven acusada es llevada por guardias, silenciosos, a una bóveda subterránea previamente excavada o a una pequeña cueva natural en la ladera de una montaña. No hay multitudes gritando. No hay despedidas familiares. No hay posibilidad de clemencia. Solo el juicio frío e implacable de los sacerdotes que han determinado que ella ha contaminado lo sagrado con lo profano. La introducen físicamente en la oscuridad absoluta de la cámara subterránea. Y aquí reside la crueldad más refinada y psicológicamente devastadora del sistema. Junto a ella, los ejecutores dejan deliberadamente un pequeño cuenco de cerámica con agua y un puñado de granos de maíz tostado. No es un acto de piedad religiosa ni de misericordia humana. Es una tortura calculada, diseñada específicamente para prolongar su agonía consciente varios días más. Es darle esperanza mientras se la arrebatan. Es forzarla a elegir entre morir de sed rápidamente o prolongar el horror bebiendo agua que solo extenderá su sufrimiento. La entrada de la cámara se sella meticulosamente con rocas pesadas y barro húmedo que se endurece como cemento. El último rayo de luz desaparece. El silencio se hace absoluto, tan denso que puede escucharse el latido de su propio corazón, acelerándose hasta el pánico. Allí abajo, en la oscuridad total que ningún ser humano debería experimentar, la mujer pasa por etapas predecibles de deterioro psicológico. Primero viene la desesperación activa. Grita hasta desgarrarse las cuerdas vocales. Golpea las paredes de piedra con los puños hasta que la piel se desprende y los nudillos se fracturan. Rasguña la roca sellada con las uñas hasta que se rompen y sangran, dejando marcas de garras que nadie verá jamás. Después viene la negociación con lo divino. Promete servir mejor. Reza a todos los dioses cuyas nombres conoce, suplica perdón por pecados que quizás ni siquiera cometió. Luego llega la fase de delirio inducido por la hipoxia. El aire dentro de la cámara sellada se vicia progresivamente. El dióxido de carbono se acumula, el oxígeno disminuye. Comienza a tener alucinaciones auditivas. Escucha voces que no existen, ve luces que no están ahí. Finalmente viene la aceptación forzada. No por paz espiritual, sino por agotamiento físico total. Muere lentamente, agonizantemente, asfixiada por el aire envenenado, consumida por el hambre después de que el maíz se agota, deshidratada después de que el agua desaparece, enloquecida por la oscuridad perpetua y el aislamiento sensorial absoluto. Su cuerpo no se conserva en hielo glacial para ser adorado por generaciones futuras como las víctimas de la Capac. Ucha se pudre en la tierra húmeda, devorado por gusanos y insectos, destinado a ser olvidado completamente por la historia oficial. Y para el hombre involucrado, el amante que osó tocar lo intocable, el castigo trasciende su propia muerte y se expande como una plaga bíblica. Él es ejecutado públicamente, por supuesto, generalmente mediante métodos diseñados para el máximo dolor y humillación pública. Pero la ira del Sapa Inca es expansiva y contagiosa. La culpa se considera una mancha espiritual que contamina por proximidad familiar. Su esposa es asesinada. Sus hijos, sin importar cuán pequeños sean,
son ejecutados para eliminar su linaje contaminado. Sus padres ancianos son eliminados. Incluso sus animales domésticos, las llamas y alpacas que pastaban en sus campos, son sacrificados ritualmente. Su vivienda es demolida sistemáticamente, piedra por piedra, hasta que no queda ni un solo muro en pie. Y finalmente, en un acto de venganza agrícola que garantiza el borrado permanente, sobre los restos de su hogar destruido y sus campos, que alguna vez fueron fértiles, los funcionarios estatales esparcen cantidades masivas de sal mineral. La sal mata la fertilidad de la tierra, envenena el suelo, asegurándose de que durante generaciones nunca más crezca ni una sola brizna de hierba en ese lugar maldito. El mensaje transmitido a la población general es brutalmente claro y imposible de malinterpretar. El cuerpo de la mujer no le pertenece a ella misma, pertenece al Estado teocrático. Robarle al Estado inca lo que considera su propiedad sagrada no solo te mata a ti, sino que borra tu apellido, tu descendencia y tu existencia física de la faz de la tierra. El miedo, no la fe religiosa genuina, era el verdadero guardián de la virginidad masiva en el Tahuantinsuyo. Ahora saltemos abruptamente del pasado al presente. Salgamos de la niebla espesa de la leyenda andina y entremos en la luz fluorescente blanca y estéril de los laboratorios forenses del siglo XXI. Durante 5 siglos completos, la historia de la Saclacuna y la institución de la Capacucha fue contada exclusivamente por cronistas españoles con agendas colonialistas o por la tradición oral indígena teñida, inevitablemente de mitología y romantización. Relatos contaminados por propaganda política, misticismo religioso y distorsión temporal. Pero los muertos, resulta, no pueden mentir cuando la ciencia sabe interrogarlos correctamente. La biología tiene memoria molecular. El cuerpo humano graba en sus tejidos un registro permanente de experiencias vividas. Hoy, la tecnología forense del siglo XXI nos permite interrogar a estas momias de maneras que ningún inquisidor colonial ni cronista del siglo XVI pudo imaginar. Los científicos contemporáneos han sometido los cabellos de la doncella de Yuyayaco y de otras momias infantiles a rigurosos análisis isotópicos utilizando espectrometría de masas de alta resolución. El cabello humano crece aproximadamente 1 centímetro cada mes, convirtiéndose efectivamente en una caja negra biológica, un registro químico permanente que documenta todo lo que la persona consumió, bebió y experimentó emocionalmente durante sus últimos meses de vida. Y los resultados científicos son absolutamente devastadores para la narrativa romántica. La ciencia forense ha destruido completamente la propaganda histórica del sacrificio voluntario y pacífico. Los marcadores químicos isotópicos en el cabello revelan un cambio drástico y documentable en la dieta, aproximadamente 12 meses antes de la muerte. Pasaron abruptamente de consumir principalmente tubérculos y granos ordinarios, la comida básica de campesinos andinos, a comer cantidades sustanciales de carne de llama y maíz refinado, la alimentación privilegiada exclusiva de la élite imperial. Esto confirma con precisión científica el momento exacto en que fueron arrancadas violentamente de sus familias, campesinas y encerradas permanentemente en el Aclahuasi. Pero el dato más escalofriante y psicológicamente revelador proviene del análisis hormonal del cortisol. Este marcador bioquímico, una hormona que el cuerpo humano segrega automáticamente en respuesta a estrés extremo, miedo paralizante y pánico existencial, muestra niveles estratosféricamente elevados en los últimos 3 a 6 meses de vida de estas niñas. No estaban tranquilas, no caminaban serenamente hacia la montaña sagrada con corazones llenos de fe religiosa pacífica y aceptación espiritual. Vivían aterrorizadas. Sus sistemas endocrinos gritaban químicamente en terror silencioso. Sabían que el final se aproximaba inexorablemente y sus cuerpos traicionaban el miedo que quizás intentaban ocultar externamente. Además, el análisis toxicológico confirma irrefutablemente la sedación química sistemática. Los niveles detectables de metabolitos de coca y alcohol en sus tejidos aumentaron exponencialmente, casi verticalmente, en las semanas inmediatamente previas a la muerte. No era simplemente un rito litúrgico ceremonial tradicional.
Era una necesidad operativa pragmática. El imperio tuvo que mantenerlas farmacológicamente en un estado de estupor narcótico profundo para que pudieran físicamente dar esos últimos pasos hacia la cumbre mortal sin derrumbarse psicológicamente, sin intentar escapar desesperadamente o sin resistirse violentamente en el último momento. La evidencia científica destruye la mitología. Estas no fueron mártires voluntarias caminando gozosamente hacia la trascendencia divina. Fueron víctimas drogadas, aterrorizadas y traicionadas por los adultos que juraron protegerlas. El legado de las Aquiacuna incluye una victimización que continuó incluso después del colapso del imperio. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1532, miraron los Aclahuas con una mezcla contradictoria de fascinación y horror performativo. Los llamaron públicamente casas del demonio y templos de la perversión pagana, pero su indignación moral era profundamente hipócrita y selectiva. Los invasores europeos desmantelaron el sistema inca de Acliacuna. Sí, eso es técnicamente cierto, pero para muchas de estas mujeres, la pesadilla no terminó con la caída del Tahuantinsuyo. Simplemente cambió de arquitecto, cambió de torturador, cambió de sistema opresor. Los Aclahuasi fueron saqueados sistemáticamente durante la conquista. Las vírgenes del sol que no lograron escapar durante el caos de la invasión fueron tratadas como botín de guerra humano, repartidas literalmente como trofeos entre los soldados de Francisco Pizarro. Fueron violadas masivamente, esclavizadas como concubinas forzadas o, en el mejor de los casos desde la perspectiva colonial, obligadas a entrar en conventos católicos donde simplemente cambiaron una forma de clausura religiosa por otra estructuralmente idéntica. Pasaron de ser prisioneras de la teocracia andina a ser víctimas de la brutalidad colonial española. Su voz fue silenciada violentamente 2 veces en la historia. Primero por el hielo de las montañas sagradas y luego por la tinta de los cronistas europeos que ni siquiera consideraban sus experiencias dignas de documentación detallada. Déjenme ser absolutamente claro sobre algo fundamental. El imperio incaico fue, sin ninguna duda, una de las civilizaciones más impresionantes y organizativamente sofisticadas que la humanidad ha conocido en toda su historia. Dominaron técnicas de construcción en piedra que aún hoy desafían la explicación completa. Domesticaron uno de los ambientes más hostiles del planeta, transformando montañas verticales en jardines agrícolas productivos. Organizaron un estado eficiente con sistemas de contabilidad complejos, redes de caminos que rivalizaban con Roma y una burocracia que funcionaba sin escritura alfabética. Pero esa grandeza arquitectónica monumental, esa eficiencia administrativa impresionante, se construyó literalmente sobre un fundamento de control social absoluto, donde la vida humana individual era sistemáticamente reducida a simple combustible orgánico para alimentar la maquinaria implacable del Estado teocrático. No podemos admirar las piedras perfectamente talladas de Machu Picchu sin reconocer simultáneamente que el mismo sistema que produjo esa belleza arquitectónica también produjo las momias, congeladas de niñas aterrorizadas en cumbres de 6.000 metros. Hoy Juanita y los otros niños del hielo, esos testigos involuntarios de una época brutal, permanecen sentados en sus vitrinas de museo, climatizadas con precisión científica. La piel sigue intacta después de medio milenio. Los ojos permanecen cerrados como si simplemente estuvieran durmiendo. Son los testigos silenciosos y eternos de una era histórica en la que la belleza física no era considerada un regalo divino ni una bendición genética, sino una sentencia de muerte ineludible, en la que nacer hermosa significaba que tu cuenta regresiva hacia el sacrificio comenzaba. En el momento de tu primera menstruación, a menudo nos resulta psicológicamente reconfortante idealizar el pasado precolombino, envolverlo en el misterio seductor de ruinas, cubiertas de musgo y objetos de oro reluciente. Construimos narrativas románticas sobre civilizaciones en armonía con la naturaleza o espiritualmente superiores, pero a veces, a menudo, es nuestra obligación moral como seres humanos conscientes mirar directamente a los ojos de la historia sin parpadear y reconocer honestamente la brutalidad sistemática que se esconde detrás de las máscaras.
hermosas de la religión organizada y el poder político absoluto. Los dejo con una pregunta para reflexionar esta noche mientras intentan conciliar el sueño. ¿Creen genuinamente que el sacrificio de estos niños, inocentes realmente, trajo paz duradera al imperio? ¿O fue simplemente la herramienta definitiva del terror estatal, diseñada meticulosamente para mantener a una población entera de millones de personas de rodillas, paralizada por el miedo de que sus propias hijas pudieran ser las siguientes elegidas? Miren sus rostros preservados, una vez más en las fotografías que circulan por Internet. Esos rostros que parecen estar simplemente durmiendo después de 500 años. Y díganme honestamente, ¿qué ven cuando miran esas mejillas, perfectamente conservadas y esos párpados cerrados? ¿Ven devoción divina voluntaria? ¿O ven miedo humano primordial congelado en el tiempo? ¿Qué harías tú si fueras el padre o la madre de una de estas niñas? ¿Entregarías a tu hija para asegurar privilegios sociales y protección imperial? ¿O te resistirías sabiendo que la resistencia significaría la aniquilación total de tu familia entera? ¿Existe realmente el sacrificio voluntario cuando la alternativa es la muerte de todos los que amas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni reconfortantes, y esa incomodidad moral, esa imposibilidad de reconciliar, la admiración por la civilización inca con el horror por sus prácticas sacrificiales, es precisamente el punto. La historia humana no es una narrativa simple de buenos contra malos, de civilizados contra bárbaros, de ilustrados contra primitivos. Es infinitamente más compleja, más moralmente ambigua, más perturbadora. Las Aklakuna merecen que su silencio de 500 años finalmente tenga voz en nuestro presente. Merecen que su historia sea contada sin romantizaciones, convenientes ni omisiones estratégicas. Merecen que recordemos no solo las piedras perfectamente talladas del imperio que las consumió, sino también el precio humano que esas piedras costaron. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue esto religión o fue esto control social disfrazado de teología? ¿Dónde trazamos la línea entre fe y manipulación? Déjenme sus pensamientos más honestos en los comentarios. No quiero respuestas políticamente correctas. Quiero saber qué sienten realmente cuando confrontan esta verdad histórica incómoda.